Alabanzas a nuestro Señor. Muy buenas tardes, este es el pastor Lázaro González, una vez más, trayéndole otro estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de la oración. Búsquese Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y dice así el apóstol Pedro: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y es bien importante conocer esto que dice el apóstol Pedro aquí, porque muchos de los cristianos se creen que la vida cristiana es una vida color de rosa, donde por el simple hecho de que nosotros somos hijos de Dios, no vamos a pasar por dificultades. Ahora, la cuestión aquí es hacernos la pregunta de que qué vamos a hacer nosotros en ese momento. ¿Qué va a hacer el cristiano en ese momento de la prueba? Que a veces, mire, viene de parte de Dios. Dice que nuestra fe va a ser probada, pero a veces, mira, tenemos muchas otras pruebas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, experimentamos. No solo por nuestra desobediencia, sino, mira, por la misma corrupción en que estamos viviendo dentro de este mundo lleno de maldad. Todas esas son pruebas para nosotros. Los cristianos, los hijos de Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios. No estoy hablando de los que están afuera. Ahora, ¿a quién va a acudir usted en ese momento? ¿Dónde se va a refugiar? Mire, en la oración, en la palabra, en comunicación con su Dios. ¿Por qué usted cree que hay tantos hijos de Dios? Vuelvo y repito, hijos de Dios, humillados, destruidos, apartados. ¿Usted sabe por qué? Por no tener una comunión con su Señor. Mire, en oración y por no conocer su palabra. Mire lo que dijo Pablo allí en el libro de los Efesios. Muévete un momento conmigo allí, en el capítulo 6. Vamos a cogerlo en el versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto aquí, por cuanto tenemos esta lucha con estos seres espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto, dice Pablo ahora, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Mire, como dijo Pedro, en el día de la prueba. Y entonces el día malo aquí, allá, pues el día de la prueba, como te dije, podía ser en el momento en que Dios esté probando nuestra fe. Pero en este caso que está hablando Pablo aquí, pues el día malo es cuando estas huestes espirituales y su padre, el diablo, que vengan en contra de nosotros, pues entonces nosotros tenemos que estar vestidos con esta armadura de Dios. ¿Para qué? Bueno, mire, escuche lo que sigue diciendo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, escuche, sobre todo esto que estamos leyendo o hemos leído, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escuche, usted no se vaya allá al otro extremo a hacer lo que hacen los hermanos. Cuando Pablo habla aquí de que no tenemos lucha, pues no se está refiriendo a la falsa guerra espiritual esa que estos hermanos le hacen a estos personajes. No se vaya a ese extremo, porque entonces usted va a estar, mire, tirándole golpe al aire. En ningún lugar de la Biblia se habla de que usted le haga una guerra espiritual a estos seres espirituales. No, señor, esa falsa guerra espiritual no existe en la Biblia. No, dice Pablo aquí, mira, que como tú vas a pagar o como tú le vas a hacer guerra a estos seres, pues entonces es poniéndote la armadura del Señor. ¿Y cuál es la armadura? Bueno, Pablo dice aquí, mira, el escudo de la fe. Con tu fe, porque esa es la cosa,
los hermanos piensan que el enemigo y sus agentes pues pueden venir a atacarnos a nosotros, vencernos y entrar adentro de nosotros, o sea, poseernos. Y entonces, bueno, ahí es donde usted ve los hermanos sacándole demonios afuera a otro hermano. Eso es incorrecto, eso es antibíblico. Pero bueno, ya sabemos por qué pasa esto. Porque los hermanos no saben hacer una diferencia, no los enseñaron. Porque déjeme decirle, esto no se enseña en los seminarios. Porque muchos le dicen a usted, pastor, yo fui al seminario, yo fui a 3 seminarios, pastor, y yo fui a tal escuela y a mí me enseñaron los de la senda antigua y pastor, nosotros acá y nosotros allá. No, usted no se guíe por eso. No. Mire, usted guíese por la palabra del Señor. Mire, la palabra que está en el nuevo pacto. Porque de ahí es donde viene el error de los hermanos, que se van allí a los 4 evangelios y cogen las experiencias de todos los endemoniados aquellos, pensando de que eran iglesia. Tenemos que hacerle guerra al diablo y a los demonios y reprenderlos y atarlos y sacarlos fuera de los hermanos. No, esa no es la lucha que está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando de cómo único el enemigo puede trabajar ahora en el cristiano es lanzándote mala información a tu mente. Y entonces depende de ti si tú quieres procesarla y hacerle caso al enemigo. ¿Ves? Pero el enemigo ahora no puede entrar en ti. Eso es incorrecto. Eso es que los hermanos que no conocen, que no tienen conocimiento, que no aprendieron esto, pues entonces ligan los dos pactos. Eso es lo que está pasando con los hermanos. Pero no es que ellos están en la senda antigua, que ellos están correctos, que ellos están bien, que los demás son falsos maestros. No, los que están equivocados son ellos. Pero bueno, mira, vuelvo y te repito, cuando Pablo está hablando aquí de esta guerra, pues lo único que está diciendo es que te ponga esta armadura de Dios. Mira, que te mantengas en fe para que puedas apagar, no unos cuantos, mira, todos los dardos de fuego del maligno. Y dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero si usted ignora las maquinaciones del enemigo, usted se va a mantener, como le dije, en depresión, derrotado, por lo mismo, porque usted está falta de conocimiento y encima de eso, usted está falta de comunión con su Señor. Usted no es un hombre de oración, usted no es una mujer de oración. Usted no es un hijo de Dios que se mantiene allí aprendiendo su palabra. Mire, cuando el Espíritu Santo llevó allí a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera conocido la palabra? Pues mire, hubiera corrido el riesgo de que el enemigo lo hubiera hecho caer. Pero todo lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó? Pues le citó la palabra, mire, le dijo, échete para allá, diablo, tú no sabes lo que estás hablando. Y lo cortó, lo hizo sangrar. Pues lo mismo tiene que hacer usted. Mire, la oración no es algo que usted hace para que Dios le conceda lo que usted quiere. No. La oración es la manera en que tú te vas a mantener conectado con tu Señor. Mira, así como lo haces con tus padres. Cuando tú le pides un consejo, cuando estás allí pasando por una tribulación, que hablas con ellos, mira mamá, mira papá, no sé lo que hacer, ¿qué tú crees? Pues lo mismo con Dios. Mira, te metes allí con Él y le cuentas todos tus problemas. Se los depositas a Él. Confías en Él. Y no para confesar allí una palabra para que se te resuelva tu problema. No. Sino, mira, para decirle, Padre, en ti confío. Y sé que todo lo que pase en mi vida será para bien. Para eso es la oración. La oración no es para hacer lo que hacen los hermanos hoy en día. No, porque voy a hacer una oración ferviente para que esto pase, porque el Señor dijo de que todo lo que yo pidiera en oración creyendo me lo iba a conceder, iba a pasar.
Bueno, ya hemos estudiado de eso, ¿no? No te lo voy a volver a repetir. Pastor, pero dice la Biblia de que, dice Santiago allá, que pidamos sin dudar nada. Que seamos como Elías, porque Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Bueno, vamos a dejar ese estudio para otro momento, porque no quiero ligarlo. Mira, yo no estoy hablando de esa oración. Yo no estoy hablando de lo que tú puedes hacer tú para comprarle el favor de Dios, para que Dios haga lo que te da la gana. Yo no estoy hablando de la oración que tú haces para sacar un texto fuera de su contexto para que Dios haga lo que tú necesitas o lo que tú quieras que Él haga. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la comunión que tú tienes que tener con tu Padre a través de la oración. Porque ese es el problema. La mayoría de nosotros los cristianos estamos acostumbrados a buscar a Dios para que nos resuelvan nuestros problemas, para darle solución a nuestro problema. Pero mira, está el otro grupo, inclusive estos mismos, cuando ven que no hay respuesta de parte de Dios, junto con aquellos que no tienen una comunión con su Padre en oración y con su palabra, pues entonces es cuando se deprimen, cuando se derrotan, cuando se apartan, cuando viene el enemigo y les susurra en el oído, ¿dónde está tu Dios? Mira por lo que estás pasando, ¿dónde está tu Dios? Y entonces es cuando, mire, por ello no conocer esto que estamos estudiando hoy, pues entonces unos se refugian en las pastillas, otros se refugian en la droga, otros en el alcohol. Pastor, pero los cristianos no usamos ese tipo de cosas. Usted no ha ido allí cuando los cristianos dicen, y digo cristiano entre comillas, ¿no? Porque en realidad yo no sé quiénes son. No, pastor, es que esa droga es una mata. Eso lo creó Dios. Es medicinal, pastor. Mire, cuando yo lo uso, se me van hasta los dolores. Me siento en el aire. Pastor, pero si el alcohol lo inventó Dios. En la Biblia lo que tomaban era alcohol, pastor. Pero bueno, mire, precisamente por eso es que nuestra fe tiene que ser probada, como dijo el apóstol Pedro. Porque mire, en ese momento, y no es que Dios no lo sepa, escuche bien aquí, porque Dios lo sabe todo. Lo que pasa es que cuando tú estés allí ante el Señor, donde toda rodilla va a tener que doblarse ante Él, pues es el momento en que Dios te va a sacar el papelito aquí en la mano y te va a decir, mira, aquí no hay excusa. Sí, yo sabía que tú ibas a hacer esto y que tú eras así y quién tú eras. Yo lo sabía porque yo fui el que te creé. Pero mira, aquí está ahora, escrito en este libro, las obras que hiciste ahí abajo mientras estabas en ese cuerpo. Pero para eso es que tiene que venir la prueba, el día malo. Por eso es que Dios tiene que probar nuestra fe para ver en qué está fundada. Si está fundada en la roca, en Cristo, si es oro, piedras preciosas, o heno, hojarasca. Porque ahí en ese momento es que se va a saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los religiosos. Muchos de esos que ustedes ven allí sentados en una banca, pues son religiosos, no son hijos de Dios. No por estar en la iglesia todos los domingos, pues tienen que ser hijos de Dios. Recuérdese que el Señor dijo, mira, la cizaña y el trigo van a crecer juntos. Ustedes no saben quién es. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. No por estar usted todos los domingos en la iglesia quiere decir que usted sea un hijo de Dios nacido de nuevo. No, señor. Hay muchos religiosos sentados allí en la iglesia junto con usted. Pero ¿qué le pasa a estos religiosos cuando su fe tiene que ser probada? Mire lo que dice Pedro aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Usted es salvo por fe. Su salvación está condicionada a mantenerte en Cristo hasta que Él venga. Y hasta ese entonces se completará tu salvación. Pero vuelvo y te repito, ¿qué pasa cuando viene la prueba? Allí es donde en realidad se ve quién es el hijo y quién era el religioso, el que estaba jugando a la iglesia. Mire, como pasó allí en la parábola del sembrador. Busque un momento allí, Lucas 8:4. Cuando el Señor pasa allí, que los discípulos le dicen, mira, explícanos la parábola porque nos hemos quedado aquí en el aire. Y el Señor les dice, mira, en el 11, que es cuando en realidad Él empieza a explicarle la parábola, porque entonces en el 4 es cuando le está hablando a toda aquella gente, inclusive a ellos mismos, por parábola, pero como ellos no entendieron, pues entonces en el versículo 9 les dice que le explique la parábola por cuanto ellos no habían entendido. Pero en el 11 ya el Señor pasa a explicarle y les dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Escuche bien aquí porque usted no puede coger este pasaje para decir, ¿te fijas que el diablo puede poseernos? No, eso está incorrecto porque entonces usted está pasando por encima de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando el Señor les dice esta parábola a ellos, está allí con ellos. Todavía Él no había muerto y resucitado. Todavía Él no habitaba en su corazón. Por eso es que es imposible que el diablo pueda entrar donde vive Jesucristo hoy, donde vive su espíritu, donde vive Dios en usted. Es imposible. Pero bueno, escuche, por eso es que dice el Señor aquí, el diablo quita la palabra que recibieron de su corazón para que no crean y se salven. No eran salvos. De hecho, usted aunque reciba la palabra en su corazón, pero no la confiesa con su boca, la salvación no se completa. Pero bueno, eso se iba a completar cuando Jesucristo muriera y resucitara. Aquí no había salvación todavía. Dice el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Escuche, porque de esta parábola se ha cogido para decir, bueno, la buena tierra es aquella que Dios predestinó para que fuera buena. Por eso es que esta no se puede perder, porque Él predestinó a los que iba a salvar. Ahora, a los que no iba a salvar, los predestinó para que se perdieran. Usted tenga cuidado con esa doctrina. No con los hermanos que le enseñan. No, ellos son nuestros hermanos, los queremos, los amamos, pero
la doctrina está mala, está torcida, está alterada. Contra eso es lo que nosotros tenemos problemas. No. Aquí cuando el Señor está hablando de esta parábola, está hablando de la gente que Él formó de la misma masa. Pero ¿qué pasa? Que como el hombre tiene o siempre ha tenido libre albedrío, pues entonces ellos decidieron hacer cada una de estas cosas que están aquí. Igual que el del versículo 15, la buena tierra son los que decidieron de por ellos mismos, mira, como nosotros, mantenernos allí con un corazón bueno y recto, reteniendo la palabra que oímos desde el principio y dando fruto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que sea así. Entonces, lo que te quiero decir con esta parábola es que cuando venga el día de la prueba, como dijo el apóstol Pedro, o el día malo, como dijo el apóstol Pablo, pues entonces cada uno va a decidir lo que quiere hacer. Si se quiere mantener dando fruto, como dice aquí el versículo 15, o si quiere seguir los afanes de este mundo y negar a Jesús para perdición. Ahora, volviendo a la oración, ¿para qué sirve la oración? Hay otro grupo de hermanos que dicen, mira, la oración es la solución a todos tus problemas. Pero ¿es eso en realidad la oración? ¿O debe ser, como ya te dije, una comunicación directa con tu Creador, donde no solamente te arrodillas allí a hablar con Él y darle gracias por, mira, por ejemplo, haber muerto en tu lugar, por haber obtenido vida eterna para ti, y decirle, Padre, aunque venga lo que venga, yo sé que no hay nada ni nadie que me pueda apartar de tu amor, Padre Santo. Y usted poderle decir en ese momento, sí, Señor, tú vas a seguir siendo mi Dios y seguiré aquí alabándote, hablando contigo. Seguiré derramando mis lágrimas por el sufrimiento que nosotros mismos nos hemos buscado. Pero encima de eso sigo confiando en ti. Sigo confiando de que en un día tú vendrás por mí. Por eso, Señor, hasta ese momento me mantendré aquí en este lugar orando, hablando contigo, porque tú eres mi consuelo. Tú eres el único que me das la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que yo necesito cuando paso por el día de la prueba. Cuando paso por todos estos problemas, Señor. Cuando yo me meto contigo en oración, es cuando único yo puedo sentir esa paz. Y puedo descansar y puedo tirarte allí encima de ti todos estos problemas que vienen sobre mi vida. Para eso es la oración, querido hermano, no para comprar el favor de Dios. El cristiano no ora, y mucho menos, mira, como te dije al principio de este estudio, mucho menos pasas tiempo allí con su palabra. Por eso es que te mantienes allí, mira, todo el tiempo, durante todo el día, recibiendo una mala información de parte del enemigo. No, la oración no es solamente para pedirle a Dios. Mira, no le pidas nada. Él sabe de qué tú tienes necesidad. Tú eres su hijo. Porque mira, a veces no sabes ni qué pedir. A veces no sabemos ni cómo pedir. Como dice el apóstol Santiago, pide, pero pides mal. Porque pides para gastar en tus propios deleites. Mire, usted primero necesita conocer la palabra de Dios. Usted primero necesita, y cuando digo conocer la palabra de Dios, no la palabra aquella que fue escrita para aquel pueblo, porque eso es otra cosa. Los hermanos están acostumbrados a irse para allá, a leer todas las bendiciones aquellas que estaban condicionadas a aquel pacto, para si ellos cumplían la ley, pues entonces se hacían vigentes en la vida de ellos. Pues entonces los hermanos de hoy que viven más en el viejo pacto que en el nuevo, pues entonces quieren traerle a la iglesia aquellas bendiciones. Mira, escucha aquí,
no te pongas a declarar una palabra que no fue para ti, para que Dios te la conceda ahora a través de la confesión positiva, a través de decretar aquella palabra que no fue para ti, para que se haga real en tu vida. Ten fe, créelo, para que se te dé, sé positivo. No, esa no es la oración. Tú tienes primero que conocer que hay una diferencia entre los dos pactos, que aquel pacto no se escribió para la iglesia. Y una vez que tú comprendas eso, pues entonces ahora en el nuevo pacto tú te empapas, tú estudias de lo que dice el nuevo pacto. Y entonces ahora tú le vas a pedir a tu Dios conforme a lo que está escrito para ti. No, porque ese es el problema. Que los hermanos están allí tan preocupados y tan enfanados en pedirle a Dios lo que le conviene a ellos. Por eso dice el apóstol Santiago aquí, mira, piden mal. Por eso es que no reciben nada. No. Mire lo que dice Primera de Juan 5:14. Voy a hacer un momento conmigo allí. Escuche aquí. Escuche lo que dice el apóstol Juan. Mira. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es lo que tienes que conocer tú. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero ¿cómo lo vas a saber si hasta el sol de hoy has querido resolver el problema por ti mismo? No has contado con tu Dios, no has hablado con Él, no te metes con Él en oración, no conoces su palabra, estás confesando una palabra que no es para ti. Mira, has experimentado tú cuando te metes ahí en oración con el Señor a través de su Espíritu, que a pesar de los problemas que estás pasando, Él te pueda llenar de esa paz, que cuando te has metido allí con Él, has salido de allí renovado, confiando en Él y no en todas esas cosas que usa para tratar de evadir tu problema. Y no solamente tu problema, sino mira, todo aquello que tendremos que enfrentar en este mundo hasta que Él venga, inclusive cuando viene la prueba de parte de Dios. ¿No has experimentado eso? Bueno, pues mira, yo sí lo he experimentado. Cuando me he metido allí con mi Señor en oración, yo sí he salido renovado. He llegado cargado, que ya no aguanto más con mi carga. Y cuando salgo de allí, el Señor me dice, hijo mío, la lucha es mía. La batalla es mía. Tu pelea solamente es mantenerte en fe, hijo mío. ¿Usted sabe cómo salgo de allí? No como los que usan droga, que dicen que van en el aire. No, salgo allí en el aire, pero mira, por el Espíritu Santo, que me carga, que me dice, tranquilo, hijo mío, mira, yo estoy aquí, yo estoy peleando. Confía en mí. Yo he vencido al diablo, a sus demonios, al mundo. Yo lo vencí todo. Solamente mantente en fe y cree que yo soy el que soy, que yo soy tu Dios y no hay nada más grande que yo. Los problemas, no te preocupes, hijo mío, van a seguir viniendo. Eso de que oran para que no vengan los problemas, para que no vengan los terremotos, para que no pase esto, para que no pase aquello. No, al contrario, yo dije que tenía que pasar todo eso, porque si no yo no vendría. Hasta que eso no pase, yo no vengo, hijo mío. Mantente en fe. No te mantengas declarando que no pase, que no pase, que no pase. Aquí todo tiene que pasar. Al contrario, ahí es donde tu fe va a ser probada y ahí es donde vas a crecer para que entonces puedas lidiar con el problema. Y no te preocupes, hijo mío, que yo vencí todo esto. Mantente en fe, que cuando hayas acabado la carrera, no solamente te voy a dar la corona de la vida, sino que mira, vas a vivir allí para siempre conmigo y con mi Padre. Mire, una vez que usted se mete allí en oración con su Señor y Él le da esa paz y esa tranquilidad, usted no necesita de nada más. O tú eres uno de esos o de esas que nunca hablas con tu Dios.
Nunca compartes con Él tus alegrías, tus sufrimientos. Pastor, entonces Dios nos contesta nuestras oraciones. Claro que sí. Pero por eso es que tienes que hablar con Él. Para que le pidas y le digas, como le dijo su hijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tú sabes lo que yo necesito, mi Señor. Por eso es que, mira, tienes que orar, hablar con Él, tener fe, tener paciencia y esperar en su respuesta. Mira lo que dice el mismo Santiago ahí en el capítulo 1, versículo 2. Muévete un momento conmigo allí, escucha aquí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tienes que tener paciencia. Tienes que confiar en Dios. Y mira, paciencia no es orar y repetirle lo mismo cada 5 minutos en todas tus oraciones. No, Él no está sordo. Dice que no ha salido la palabra de tu boca cuando ya Él la sabe. Ya Él sabe lo que vas a decir antes de que lo hayas dicho. Mira, ten paciencia y cree que Él te va a contestar conforme a su voluntad. Mira lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. No diga, yo creo en Dios, pero por otro lado, vas por allá y te empastillas. Vas por allá y te metes todas esas drogas diciendo, por si acaso Dios falla. No, porque entonces mira lo que dice aquí el verso 6. Pero pide con fe, no dudando nada, confiando en Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que va a recibir cosa alguna de parte del Señor. Y esto no se trata de que si eres positivo o no. Mira, se trata de que tu Dios sabe lo que tú necesitas y aparte lo que Él te puede dar o no. Y en el momento que te lo puede dar, no cuando tú quieras. Hay veces que nosotros decimos, bueno, mira, yo soy un hijo de Dios, yo me merezco esto, la voluntad de Dios que yo esté bien, que yo prospere. Pablo lo dijo allá. Amado, yo quiero que ustedes prosperen así como prospera su alma. Pero mira, está prosperando tu alma. Confías tú en tu Dios. Hablas tú con tu Dios. Oras tú a Dios. O solamente lo estás buscando cuando tú necesitas resolver tu problema. ¿Estás entendiendo cómo funciona? Pero encima de eso, por eso es que tienes que, mira, esperar en el Señor y no solamente orarle conforme a su voluntad, sino que entender, mira, vamos a decir que el Señor te quiera probar o te esté probando o te esté corrigiendo. Como dice el escritor de los Hebreos, de que al Señor, al que coge como hijo, lo disciplina para que lo cojo no se salga del camino, sino que participe de su santidad. Bueno, ¿y si Dios te está disciplinando? Porque eso es otra cosa. Los hermanos dicen, no, porque el cristiano desobediente, pues entonces el Señor, hay muchos allí que se murieron en pecado y están en el infierno. Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Eso lo dicen los hermanos. Pero eso es otra cosa. Que ellos no conocen que ahora el cristiano no va a ir a condenación, no va a ir al infierno por portarse mal. No, el pecado del cristiano, Jesucristo está intercediendo por él. Pero entonces la corrección por ese pecado, el Señor lo va a disciplinar ahora. Y entonces si estás pasando allí por la corrección del Señor, pues mira, no sigas orando para que Dios te dé una bendición. Porque ese es el problema, que Él sabe cuándo te la va a dar.
¿Y qué es lo que te va a dar? Por eso es que dijo el apóstol Santiago, mira, pides mal, estás pidiendo mal, porque estás pidiendo para resolver tu problema. No le pidas nada a Dios. Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Deja que se haga su voluntad en tu vida, que se cumpla su voluntad, no la tuya. Pero como te dije, por eso es que tenemos que tener un tiempo, un momento de oración con nuestro Señor, porque de lo contrario, mira, si eres salvo, eres un hijo de Dios, pero vas a ser un cristiano derrotado, deprimido, humillado allí por el diablo. Un cristiano de esto que vas a tener que echar mano de las pastillas. Y yo no estoy diciendo que las pastillas sean malas. No, porque el Señor le dio la sabiduría allí a los doctores para que ellos pues intercedieran también con nosotros allí, con la ciencia. Yo he conocido a muchos hermanos. No, porque yo soy diabético y el Señor me sanó. Porque fue por allá una campaña y entonces le dijo por allá, no, confiesa que estás sano, haz lo que no podías hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted ve entonces que el hermano, sí, yo tengo fe, ahora por fe no me tomo malas pastillas y el Señor me sanó y lo llenaron todo de aceite por allá y ya usted sabe, mucha gritazón y mucha unción. Y yo no estoy hablando, una vez me metí a problemas ahí en una iglesia que nos invitaron a predicar porque hablé de las emociones de los hermanos. Y el hermano pensó que cuando yo dije la palabra emoción me estaba refiriendo a la manifestación del Espíritu. No, cuando yo hablo de emoción, yo hablo de todas estas manifestaciones humanas que hay hoy en día en las iglesias para decir Dios me dijo o para decir a los hermanos Dios te hizo esto, Dios te sanó acá y allá. Y yo creo en las sanidades. Escuche aquí. Pero el punto de esto es de que tú ves a los hermanos que van allá y te dicen no me tomo más la pastilla porque el Señor me sanó. Bueno, hubo una hermana aquí los otros días que casi se muere. Lo bueno es que vivía cerca del hospital y llegó a tiempo por hacerle caso a uno de estos hermanos locos. Mire, usted tómese la pastilla. Cuando el Señor lo sane, usted lo va a saber. Porque cuando usted se tome la pastilla, usted va a ver que le bajó demasiado allí el azúcar. Y entonces usted va al médico, el médico le dijo, mira, déjeme hacerte unos exámenes. Y cuando chequean, no, ya tú no tienes más esto ya. Bueno, pues entonces usted deja de tomarse la pastilla. De lo contrario, usted no le haga caso a los cristianos locos. Pero recuérdese que por eso es que tiene que conocer la palabra del Señor. No solamente estar en comunión con Él en la oración, sino conocer la palabra del Señor. Porque eso es lo que quiere el diablo. Recuérdese que Él vino a matar, a separar, a destruir, porque es allí donde Él trabaja. Él quiere deprimirte, que te mantengas allí deprimido, con ansiedad, con depresión. No, mira, depende de tu Dios. Habla con tu Dios. Porque mira, cuando tú le oras a tu Señor, cuando tú le das gracias allí a tu Dios y entras en una comunión con Él, ya te dije, vas a recibir una paz que solo Él te la puede dar. No te la va a dar la pastilla, la droga. Esa paz que Él te dice, mira, tranquilo mi hijo, yo tengo todo bajo control. ¿Por qué usted cree que hay tanto odio entre los mismos hermanos? Por no conocer esta lucha que habla Pablo aquí, en Efesios 6, cuando leímos hace un momento atrás. No es entre nosotros. No, es el enemigo el que quiere mantenernos así para hacernos caer. Jesús dijo, mira, tenemos que bendecir aún a nuestros enemigos. ¿Qué hace un hijo de Dios? Virándole la espalda a su propio hermano. Dice el Señor, ¿eres un homicida? Pues eso es lo que quiere el enemigo. Pastor, pero es que sus enseñanzas no concuerdan con las de ellos. Eso no es excusa. Mire, solo Dios tiene toda la verdad. El Señor dijo, mira, el amor nunca deja de ser. Hay algunos hermanos, bueno, yo le llamo hermanos, pero
cuando usted oye el comentario allí que ellos ponen, óigame, es bastante fuerte. Pero déjeme decirle, mire, yo tengo amor para con todos ustedes. De repente a lo mejor yo puedo ser un hermano equivocado, igual que lo están todos ustedes. Porque ya te dije, el único que tiene toda la verdad es el Señor. Pero si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios mora en ti, mira, yo dudo mucho a veces de que seas un hijo de Dios. Porque de la manera que tú te expresas, de la manera que tú hablas del otro hermano, que de repente está equivocado, o de repente no, el que está equivocado eres tú. Pero como ya no piensa como tú, o no es del grupo tuyo, de los que piensan como tú, pues entonces ya tú le dices hasta hijo del diablo. Y tengan cuidado con este pastor y tengan cuidado con aquel hermano. Mira, ten cuidado tú con lo que estás haciendo. Cuando Pablo perseguía allí a la iglesia, el Señor le dijo, Pablo, déjate de estar persiguiendo a mi iglesia. Le dijo allá, o les va a decir, a aquellos que no quisieron entrar en su salvación, en aquel momento allí en Mateo, cuando les dice, mira, por cuanto no lo hiciste uno de estos mis pequeñitos, a mí tampoco me lo hiciste. Pues eso va a pasar contigo. De repente el Señor te va a disciplinar ahora para que te arrepientas de haber juzgado o de haberle dicho a tu hermano las palabras que tú le dijiste. A veces hasta hijo del diablo. Pero mira, va a llegar un momento donde vas a tener que estar ante la presencia de Él y te vas a tener que arrepentir de todas esas cosas. Porque mira, el Hijo de Dios tiene que tener amor, tiene que amar a su hermano. Mire, dice que aún a nuestros enemigos. Pero mire, para concluir con el tema de la oración es necesaria porque nosotros, los hijos de Dios, necesitamos en todo momento el consuelo y la paz que solo Dios nos puede dar. Tenemos que mantenernos siempre en comunión con nuestro Padre a través de la oración. Y además, como te dije ya, llenos de su conocimiento para poder conocer las artimañas del enemigo y no vivir una vida en depresión, decaído, en ansiedad. No, mire, usted tiene que saber que Dios está con usted en todo momento, en el momento malo, en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, en el momento de hambre. Olvídese de aquello que le enseñaron a usted a confesar y a decir y a decretar. Olvídese de todo eso, porque usted va a experimentar, o ya lo ha experimentado, que con todos esos decretos, pues usted todavía pasa por estos momentos. Porque Dios lo que te dijo fue que confiaras en Él y que todas estas cosas iban a venir. Él nunca dijo en su palabra, y cuando digo su palabra, vuelvo y repito, aquellas que están escritas para ti, el nuevo pacto. Nunca dijo que el cristiano, que el hijo de él, no iba a pasar por esto. Él nunca prometió eso. Ni tampoco que porque él eres el hijo del rey, eres hijo de un rey, que vas a vivir como un rey, que no vas a pasar necesidad. No, mire, el apóstol Pablo, que fue el que el Señor le dio el consejo completo para la iglesia. Mire, del nuevo pacto él escribió la mitad. Y en ningún momento, al contrario, el apóstol Pablo dice, mira, pasé hambre, pasé desnudez, pasé acá, tuve que batallar, he sufrido, he enfermado. Dígame usted, todo lo contrario de lo que se nos enseña hoy en día a decretar. Mire, Pablo dijo ahí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Usted le da gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo. ¿Por qué? Porque Él nunca dijo que al Hijo de Dios no le iban a pasar las cosas malas. Él no las manda, no, Él no las mandó.
Eso fue lo que nosotros nos buscamos allá cuando nuestro padre Adán, en aquel momento nuestro padre Adán, pues entonces él y su esposa, y por consecuencia, bueno, pues todas estas cosas que nos pasan a nosotros hoy, inclusive los hijos de Dios, pues es resultado del pecado de ellos. Pero eso no es porque Dios lo manda, eso fue por lo que nosotros nos buscamos. Él te va a dar la paz y la confianza en Él para que tú atravieses el problema. Colosenses 4:2. Persevera en la oración, velando con ella con acción de gracia. No le pidas nada para ti. Porque vuelvo y te repito, Él sabe de lo que tú tienes necesidad y además también sabe para qué tú quieres lo que le estás pidiendo. Por eso dijo Santiago que a veces no recibimos porque pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros deleites. ¡Wow! Bueno, yo espero que este estudio pues te haga crecer, te haga ser allí un hombre, una mujer de Dios en oración, donde tú te mantengas allí conectado con tu Padre, dándole gracias por todo, contándole tus problemas. A la hora que venga allí el pensamiento malo, tú lo desechas allí con la palabra del Señor, pero encima te tiras allí con tu Señor a hablar con Él. Padre, dame la paz, dame la solución, Señor. Y yo sé que esto va a pasar porque ahí está, tiene que pasar, pero yo te doy gracias porque tú estás en mí, tú moras en mí y tu palabra dice que tú eres más grande que todos los problemas que puedan venir a mi vida. Y yo me mantengo en fe confiando en ti. Gracias, Padre, porque me levanto de aquí ahora con esa paz y con esa tranquilidad que solamente tú me das. Y usted se levanta de ahí, mire, se despojó de ese pensamiento malo, usted no lo procesó, no, lo echó para afuera, como dice el corito. Pensamientos negativos a mi mente no pueden llegar, solo la palabra del Señor y mi vida cambiará. Gloria a Dios, aleluya. Mira, te levantas en paz, en tranquilidad, sigues caminando en victoria. Amén. Bueno, este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida y será hasta la próxima semana. Gracias y paz sean a tu vida.